Bien, juicio por delito leve 2107-2025 con intervención del Ministerio Fiscal en representación de la acción pública. En primer término, letrado de la acusación particular, ¿nos dice su nombre y número de colegiado? Si convenia, señoría, letrado Juan Antonio Ríos Suárez, colegiado 3664 del Colegio de Las Palmas. Muy bien. Viene por los denunciantes. Manuel Hernández Fleitas y Alfredo Hernández Fleitas. Muy bien. Por el denunciado, letrado y número de colegiado. 640 y Calán, Emilio Medina Delgado, y voy por el denunciado Moa Admido. Señor letrado, por la denunciada, nombre y número de colegiado. Con su venia, señoría, Augusto Lorenzo Tejera, colegiado 102 del Colegio de Abogados de Lanzarote, y vengo en representación de doña Latifa El Marzani por designación de oficio. Muy bien, pues se abre el acto del juicio oral. Cuestiones previas por la acusación, alguna de las defensas. Por su parte había presentado escrito. ¿En qué sentido? Efectivamente, señoría, yo presenté un escrito en el sentido de que he sido nombrado por el Colegio de Abogados de Lanzarote, pero en ningún momento he podido contactar con mi representada, y en contacto con el esposo de ella me indica que está en Marruecos y yo no he podido acceder a su contacto. Y entonces, ante esa falta de notificación, ante esa falta de ni siquiera de acercamiento hacia ella, he pedido, señoría, que se suspenda el procedimiento. Muy bien, respecto a esta solicitud por el Ministerio Fiscal. Con la venia, señoría, esta parte, para el caso de que efectivamente se dirija la acción penal contra Latifa El Marzani, efectivamente, si consta que no se encuentra debidamente citada, procedería a la suspensión del acto del juicio. Si bien, insisto, esta parte interesa que este extremo se aclare por parte de la acusación particular, en tanto en cuanto que esta parte, no le termina de encajar los tiempos, en tanto en cuanto que si lleva tiempo en Marruecos y no lleva residiendo en la vivienda al menos desde junio del 2025, fecha de interposición de la denuncia, esta parte entendería que los hechos no se dirigirían contra ella como denunciada. Muy bien. Letrado de la acusación particular, ¿ustedes van a formular acción penal contra Latifa? Sí, efectivamente, señoría, convenia, y consiguiendo con lo expuesto por el Ministerio Público, el atestado de la Guardia Civil hace una referencia de manera indirecta frente a Latifa como la persona que, según parece, en algún momento ocupó la vivienda, pero a la fecha de la presentación de la denuncia, doña Latifa no tuvo nunca la posesión inmediata del inmueble, nunca ocupó el inmueble. Luego su identificación a efectos de la posible comisión del delito de usurpación lo hace la Guardia Civil, bueno, pues entiendo que con la lealtad que le corresponde y única y exclusivamente a efectos de identificar a las partes que pudieran constituir la relación jurídico-procesal. En este acto, nosotros, señoría, renunciamos a la denuncia frente a doña Latifa El Marzani porque entendemos que si en el mes de junio del año 2025 no tenía la posesión inmediata del inmueble, no vivía en el inmueble, y según lo que don Mida, el padre de los niños, le expuso a la Guardia Civil, se encontraba fuera del país. Luego la voluntad de ocupar el inmueble queda en suspenso y ello entiende esta parte que le hace ser expulsada del procedimiento porque no guarda relación alguna con la posesión del inmueble y ninguna trascendencia tendría respecto de la sentencia que se dicte. Para el hipotético caso, señoría, de que doña Latifa vuelva, entiendo que solo con la indirecta voluntad de colaborar con el padre, si fuese cierto que el padre, que el denunciado es el padre de los menores, tendría también la patria potestad de los menores y la denuncia que se adopte, pues le obligaría a él y a las personas que de él dependan, si fuese el caso. Por ello entendemos que el juicio puede proseguir solo frente al ocupante real, según nos informa la Guardia Civil, que ocupa el inmueble a fecha de hoy, que ya lo hacía a fecha de 25 de junio del 2025, y entendemos que es un espacio suficientemente largo para que alguien que tenga necesidad habitacional volviese a su casa. Las vacaciones normalmente no suelen durar tanto. Nada más, gracias. Pero una cuestión, a efectos procesales, ¿no formula acusación? ¿Ministerio Fiscal va a formular acusación contra la denunciada? No, señorías. Sobre esta falta de acusación, pronunciarse mediante sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento que considera el Ministerio Fiscal. Pues a la vista que se ha procedido a la apertura del acto del juicio, entiendo esta parte que se debe dictar una sentencia absolutoria respecto de
Latifa El Marsani. Muy bien, ¿algo que manifestar por su parte? Por mi parte nada, señoría, es decir, mi clienta queda fuera del procedimiento y va a ser absuelta, por lo que estoy entendiendo. Muy bien, por su parte. Sí, con la venia, señoría. Mire, en principio mi cliente ha intentado contactar con ella, porque parece ser que tiene como una enfermedad y se encuentra fuera del país. Pero según me ha contado mi cliente, que bueno, que ella quiere intentar venir la semana que viene. Bien, letrado. Con independencia de que esa No. alegación se la admito a efectos de la... Y otra cosa también decir que bueno, de que la Guardia Civil tampoco se ha ratificado aquí en el pleno de este acto tampoco. Bueno, tampoco se ha iniciado No. el periodo probatorio. Mira, entiendo que se decide en sentencia, pero entiendo que no hay acusación contra Latifa, por lo tanto, las pruebas, si se echa a proponer en algún sentido, no van a tener tampoco ninguna virtualidad. Entonces, lo que voy a hacer es practicar la prueba del denunciante y luego la prueba propuesta por usted. Pero en primer término, vamos a tomar juramento a nuestra intérprete. Acérquese nuestra intérprete. Díganos su nombre, por favor. Mi nombre es Farah Hamzo Sadiqi. Farah, juro promete desempeñar su cargo con lealtad e imparcialidad. Juro. Dígale al señor que viene aquí a esta causa acusado de un delito de usurpación de vivienda. Dígale que inicialmente venía, al parecer, su esposa como denunciada, pero han retirado la denuncia contra ella. Muy bien. Señoría, si no va a haber denuncia contra mi clienta, si no hay Pero como está abierto juicio oral, sí que le tengo trámite en fase de conclusiones formalmente a todos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues en primer término pónganse en pie el primero de los denunciantes, Alfredo. Acérquese al micrófono, comparece como denunciante en un proceso penal, jura o promete decir verdad lo que se le pregunte. Juro, señoría. Le advierto el falso testimonio, está castigado con penas de prisión. Letrado, ¿alguna pregunta para su defendido? Muy brevemente sería, don Alfredo. Mire, usted y su hermano Manuel adquirieron la propiedad del inmueble, cito en la calle Alemania número 5, el 21 de octubre de 2025. Sí. Mire, este título de propiedad fue inscrito en el registro de la propiedad y consta a fecha de hoy inscrito a nombre de ustedes. Sí. Mire, insisten ustedes en recuperar la posesión del inmueble y que para el hipotético caso su señoría dictará una sentencia que se le sea devuelta la posesión del inmueble. Sí, claro. Mire, a fecha de hoy soportan ustedes los gastos de comunidad del inmueble que ascienden aproximadamente a ¿cuánto? Alrededor de 400 euros mensuales. Es decir, están ustedes asumiendo ya los derechos, o sea, las obligaciones como propietario, pero la posesión es la que tienen suspendida por la ocupación que hace el denunciado. Efectivamente. Vale, para el hipotético caso, sería dicta sentencia y quieren ustedes que se les sea devuelta la posesión, ¿verdad? Por supuesto. Ninguna pregunta más, señoría, gracias. Por el Ministerio Fiscal. Con la venia, señoría. Discúlpeme, ¿es usted propietario, ha dicho, o son ustedes propietarios desde octubre del 25? Afirmativo. ¿En algún momento han tenido ustedes la posesión de la vivienda? No. Es decir, ¿ustedes cuando adquirieron esa vivienda ya tenían conocimiento de que estaba ocupada? Sí. ¿Ustedes conocían o conocieron en algún momento a las personas que la ocupaban? No. Pues ninguna pregunta más, señoría. Por la defensa. Sí, con la venia, señoría. Vamos a ver, le pregunto, ¿cuál fue la última vez que estuvo físicamente en la vivienda? Nunca he estado físicamente en la vivienda. Nunca ha estado físicamente. ¿Tenía usted las llaves del inmueble en aquel momento en que se le hizo la compraventa? No. Vale. Vamos a ver, ¿y la vivienda habitualmente estaba habitada o se encontraba ocupada cuando, no sé si usted sabía? No lo sé. Vale. ¿Era usted también propietario, poseedor de la vivienda en la calle Alemania el día de que se pusiera la denuncia de los hechos? No lo entiendo, repito, por favor. El día que se pusieron la denuncia de los hechos, ¿era usted propietario, poseedor de la vivienda? El día que se hizo la denuncia de los antiguos propietarios se refiere. Sí. No. No. Vamos a ver, vamos a aclarar eso. La fecha de la denuncia es el 23 de junio. Sí. ¿El Ellos 23 de coincidieron- junio era propietario? No. ¿Y por qué puso la denuncia? La denuncia estaba puesta ya por los antiguos propietarios. No, pero usted aparece como denunciante, ¿no? Exacto. A ver. Hay una personación posterior, señoría, en el que ¿Quién formuló la denuncia inicial? el abogado Eduardo Ferrer Quintana. que es el abogado el apoderado de quienes eran los propietarios del inmueble,
y nosotros nos personamos cuando adquirimos la propiedad. El día 23 de junio la formuló el abogado del antiguo propietario. Sí, bueno, era una herencia, creo. Ustedes se personan tras adquirir. Sí, aportamos el título de propiedad y nos personamos para ejercer la acusación particular. Bien. Más cuestiones, letrado. Sí, vale. ¿Usted se personó personalmente en la entrada de mi representado en la vivienda alguna vez? No. Vale. ¿Cómo sabe que accedió mi representado al inmueble? ¿Que cómo lo sé? Sí, Pues los informes que tengo. por los informes. ¿Pero quién le informó de eso? ¿Cuando adquirió usted la vivienda? ¿Cuando la compró? El abogado de la parte vendedora. Vale, perfecto. Vamos a ver, ¿y alguna rotura en las puertas, ventanas? ¿Usted sabía si le habían informado de alguna cosa de esa? No. Vale. ¿Cuánto tiempo pasó desde que tuvo conocimiento o presencia de que mi defendido interpuso, bueno, de que se le impuso la denuncia, más o menos? ¿No No sabe? lo entiendo. ¿Que cuánto más o menos tuvo conocimiento, ¿no?, de la presencia de mi defendido hasta que se interpuso la denuncia? No sabría cuánto... Desde el momento que se compró, antes de que se comprara... ¿Desde cuándo sabía usted que la casa estaba ocupada? Desde que me interesé por la compra de ella. ¿Eso cuándo fue? Pues fue a principios de octubre, septiembre, A finales de septiembre, principios de octubre, cuando se interesó por la... por la vivienda. ¿Más cuestiones? Sí, con la venia, señoría. ¿Usted en algún momento le pidió a mi representado o a los representantes, bueno, o a alguna de las partes que abandonaran la vivienda? No. Vale. ¿Usted intentó llegar a algún acuerdo tampoco con la Guardia Civil de acudir a aclarar esto con la Guardia Civil? No. Vale. ¿Usted conoce alguna persona extranjera que pudiera estar usando o gestionando la vivienda? No. Vale. ¿Sabe usted si esa persona tenía las llaves o acceso del inmueble? No. ¿Ha tenido usted conocimiento de dicha persona que se alquilara la vivienda a terceros o algo? No. Vale, pues no tengo más preguntas, señoría. Solo una cuestión que no se le ha preguntado, pero entiendo. ¿Usted ha autorizado a este señor para que esté en la vivienda? No. Muy bien. Pues siéntese, por favor. Gracias, señoría. Póngase el segundo de los denunciados, de los denunciantes. Diga su nombre, por favor. Manuel Hernández Fleitas. Bien, comparece como denunciante en un proceso penal. ¿Jura o promete decir verdad lo que se le pregunte? Sí, lo juro. Le advierto que el falso testimonio está castigado con penas de prisión. Letrado, tiene la palabra. Convenia, señoría. Don Manuel, bueno, ha oído usted lo que ha dicho su hermano. Si coincide usted con los datos que ha dado. Sí, pero no sé si nosotros cuando compramos la vivienda, la persona que hizo un intermediario inmobiliario sí que fue a su casa a hablar con él a ver si abandonaba la vivienda y nos pidió 80.000 euros para abandonar la vivienda. El representante de la inmobiliaria Sí, fue a hablar con la persona que está ocupando la vivienda, que no sé su nombre, y a ver si estaba dispuesto a abandonar la vivienda y pidió 80.000 euros. Muy bien, más Pues cuestiones. no accedimos, obviamente. Es decir, que el abogado que representaba a los herederos que eran No, extranjeros. había una persona que hizo como de Agente. inmobiliaria, que fue el que fue a su domicilio a hablar con él, habló con él y le pidió 80.000 euros. Vale, mire, usted por supuesto que no accedió a darle No, ese obviamente importe. que no. Mire, a la misma pregunta que le hizo a su hermano, ¿quiere usted que se le vuelva la posesión del inmueble? Sí, por supuesto. Ustedes compraron la vivienda y la tienen inscrita en su favor en el registro de la propiedad, ¿verdad? Sí. ¿Están haciendo ustedes frente al pago de la comunidad de propietarios? Sí, ¿Cómo? la comunidad son unos 400 y algo de euros y aparte hay que poner la electricidad que es aparte. O sea, que no son 400, son 400 más la electricidad que gasten. Ninguna pregunta más, gracias. Ministerio Fiscal. Con la venia, señoría, solo una pregunta. Por lo que dice, ustedes cuando adquirieron la vivienda en octubre del 2025,
sabían ya que esta persona estaba viviendo en ella. Sí. La adquirieron con ocupas. Sí, sabíamos, sí, sí, de hecho está en la escritura pública. Está. Pues ninguna pregunta más, señoría. ¿Por la defensa alguna pregunta? Pues ninguna pregunta, señoría. Muy bien. ¿Puede sentarse? Gracias. Muy bien. Prueba que propone la acusación particular. Documental por reproducida, señoría. Ministerio Fiscal. Documental en cuanto a las actuaciones, señoría. Muy bien. Ahora se le va a tomar... Eh, Respecto a la documental, todavía no está en fase probatoria. Respecto a la documental, ¿quiere alegar algo? Sí, yo quería hacer sobre el hecho probatorio, señoría, puesto que la vivienda la adquirieron después de que... Bien, pero de que- eso lo podrá hacer pues, en conclusiones. impugnación sobre el hecho probatorio. Muy bien, pues hecha la impugnación, luego lo podrá desarrollar en fase de conclusiones. Póngase en pie el denunciado. Diga su nombre y apellidos, por favor. Mi nombre es Muad Hadri. Nuestra intérprete, dígale que tiene derecho a no declarar o a no contestar a todo o parte de lo que se le pregunte, presunción de inocencia y no confesarse culpable. ¿Va a contestar las preguntas nuestras o solo a su abogado? ¿Solo a su abogado, letrado? Sí, con la venia, señoría. Es cierto que vive usted en la calle, en la vivienda de la calle Alemania. Sí, que hay Alemania número 8. Vale. ¿Desde qué fecha lleva viviendo usted ahí? 2019. Desde el 2019. ¿Y cuándo se empadronó? Mi padrono antes de dos años. Hasta que tengo los niños, porque antes no me querían dejarme padronado en la casa. Vale. En fin, no tengo, sí, 2022. Vale. ¿Entró usted en la vivienda forzando cerraduras o rompiendo algo o nada? No, antes no me recuerdo nada. الناس كنا مع واحد الانجليزي هي اللي كان ساكنه تما وسكنت مع انا مخرج. A ver, nuestra intérprete, acérquese bien al micrófono porque si no, no se va a grabar la contestación. Ella, la intérprete, ¿qué ha dicho el señor respecto si forzó la cerradura para entrar en la casa? No. ¿Más cuestiones? Vale, ¿le entregaron a usted las llaves de la vivienda? Sí, porque antes él vive una mujer inglesa y ella es la amiga de mi mujer. Sí, le entregaron la llave, de hecho una mujer inglesa que había vivido ahí, le entregó las llaves y vivían ahí todos juntos. كانت عايشة معاكم. Sí, من ورا كورونا هي مشات رجعت الانجليز ما كناش هنا. Y después del COVID ella volvió a Inglaterra y no se volvió a saber más de ella. Vale, esa persona le dijo que era arrendadora o que tenía derecho a alquilar vivienda. ¿Se lo dijo en algún momento? مش قلت لك هذيك المرة اللي راح كتكري لكم ولا نتاع الحق واش تكري لكم بالكتاب. كنا كنعطوها واحد مقدار مبلغ كنتعاونوا معاها به كاين ما هو 1500 يورو. Le estaban ayudando a pagar la vivienda como con unos 500 euros. Ella, la inglesa, decía que era arrendataria. واش قلت لكم بالله كتكري؟ قالت لنا كتكري لنا الدار بالله هي كتكري لنا. Ella sí se lo dijo a ella. ¿Más cuestiones? ¿Usted creyó que era de buena fe que se estaba alquilando legalmente la vivienda? انت حسب لك انت واش بصح كنت كتكون. سي انا كنحسب حنا كارين الدار بالله حنا قانون على القانون. Confirma que sí. Vale. ¿Usted ha residido de forma continuada en dicha vivienda? كنت عايش لك كامل. Sí, todo el tiempo. todo el tiempo. ¿Se empadronó usted en esa dirección también? Sí, tengo Contestado, letrado, más cuestiones. Responde el certificado de empadronamiento que ha puesto, bueno, como prueba, vale. ¿Ha tenido usted problemas con los vecinos por su ausencia en la vivienda? ninguna. Vale. ¿Ha realizado tareas de limpieza, mantenimiento? Letrado, irrelevante. Vale. ¿Ha recibido correspondencia? Bueno, eso también. Vale. Antes de la intervención de la Guardia Civil, ¿le pidió que abandonara la vivienda a alguien? قبل ما يجوك لغورديا سيفيل جا شي حد قال لك واش تخرج من الدار. Sí, siempre viene gente me manda mi dinero 20 días para vender la casa. Yo no quiero vender la casa. No, Yo dejo... vamos a ver. ¿Alguien le ha requerido para que se vaya de la vivienda? شي حد قال لك واش تخرج من الدار. Sí, sí. Vale. Más cuestiones, letrado. ¿Usted ha tenido conocimiento de que hubiera algún conflicto hasta la denuncia? No, letrado, demasiado genérico, Vale, concreto. ¿Qué perfecto. quiere preguntarle? Que si tuvo algún algún conflicto de alguna de las partes de arrendamiento, si había de alguien allí que haya Letrado,
No, pues demasiado entonces impreciso. Pues entonces nada. ¿Ninguna pregunta más? Ninguna pregunta. Muy bien. Respecto a... No van a contestar sus preguntas. ¿Quiere que conste alguna pregunta? Ministerio Fiscal, acusación. Si convenia, señoría, única y exclusivamente si conoce que la propiedad es de una tercera persona, que no es propietario, y si, a preguntas de su letrado ya dijo que si ya fue requerido para que abandonara el inmueble. Muy bien, pues se admiten esas preguntas, no van a ser contestadas de acuerdo a su derecho constitucional. Puede sentarse. ¿Qué prueba? Puede sentarse. Gracias. ¿Qué prueba va a proponer el letrado? Yo, sí, Sí. señoría, yo propongo la prueba de, bueno, aquí a las partes, del empadronamiento, el certificado de empadronamiento que lleva empadronado desde el año 2023. A ver si falta alguien. ¿No falta alguien más? No, a ver. Vale. ¿Qué más? Y bueno, eso nada más. Muy bien, respecto al certificado de empadronamiento, se da traslado al Ministerio Sí, sí, Fiscal no se preocupe, señoría, gracias. y al letrado de la acusación. ¿Algo que manifestar respecto a este documento? Nada, señoría. No, impugnar el valor probatorio único, eso me entiende. Muy bien, ninguna prueba más, entiendo. Ya, pues impugnar el valor probatorio de la... Manifestado. Exacto. Muy bien, pues entonces vamos a dar traslado a las acusaciones y al Ministerio Fiscal y a la acusación y luego a las defensas. Muy bien, por el Ministerio Fiscal tiene la palabra. Con la venia, señoría, esta parte va a interesar una sentencia absolutoria respecto del denunciado por considerar que los hechos no constituyen el delito leve de usurpación previsto en el artículo 245 del Código Penal, y ello a la vista de las manifestaciones de los denunciantes, que si bien son los actuales propietarios del bien inmueble, lo son desde octubre del 2025, fecha en la que se produjo la adquisición de dicha vivienda con pleno conocimiento de la ocupación. Luego, por tanto, se intuye que a un precio de mercado mucho menor que el precio ordinario, por lo cual considera esta parte que, sin perjuicio de que el denunciado efectivamente reconozca que vive en dicha vivienda, lo hace en el 2019, lo hace con conocimiento previo a que los denunciantes hubiesen adquirido la vivienda, y que por tanto se considera que debe ser ante un procedimiento civil de desahucio donde debe hacer valer sus derechos para, en su caso, obtener el desalojo de dicha vivienda. Muy bien, respecto a la denunciada, simplemente para dejarlo constar en esta fase, solicita la absolución, ¿cierto? Así es, señoría. Muy bien, por la acusación particular. Si convenia, señoría, esta parte va a interesar, obviamente discrepamos con lo expuesto por el Ministerio Público, una sentencia condenatoria frente al don Moua Amido, porque, señoría, entendemos que el denunciado ha reconocido que conoce que la vivienda que ocupa es de terceras personas, que ha reconocido, a pregunta de su letrado, que es a la única que ha contestado, que había sido requerido para abandonar la vivienda, con lo cual, señoría, conoce que está ocupando una vivienda de la que no tiene título alguno que le legitime para estar en su interior. Ello entendemos, señoría, que, bueno, pues colma de suficiencia los elementos objetivos y subjetivos del delito de usurpación de bien inmueble del artículo 145.2 del Código Penal, por lo que debe dictarse una sentencia condenatoria como autor del delito a una multa de 3 meses, a una cuota diaria de 6 euros, salvo que su señoría entendiera que por su situación de insolvencia pudiera ser reducida. Además, señoría, entendemos que en el caso de los delitos de usurpación de bien inmueble, la sentencia debe tener un pronunciamiento respecto a la responsabilidad civil conforme al artículo 109 y 110 del Código Penal, y entendemos que la única posibilidad que cabe es la restitución de la posesión del inmueble, por entender que no hay otra posibilidad de que los propietarios recuperen la posesión del inmueble. Por el interrogatorio que se hace por la defensa, entendemos, señoría, que, bueno, sí, efectivamente el Ministerio Público entiende que la acción penal debe ser la última ratio y que este procedimiento debiera ser resuelto a través del procedimiento civil, pero entendemos, señoría, que si nos fuésemos a ese tipo de interpretación, vaciaríamos de contenido el tipo penal, el grave riesgo de conculcar el principio de legalidad. En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona sintetiza esta cuestión y dice literalmente
Al legislador democrático a quien incumbe para ahora en cada momento histórico lo que debe entenderse por conducta grave merecedora de tal reproche. Un principio delimitador o interpretador de la norma penal no puede suponer su derogación o inaplicación por los tribunales. En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 18 de enero del 2006... ¿18? 18 de enero del 2006, Sí. la sentencia de la 78/2006, recurso 314 del 2005, o la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de la sección novena de 5 de enero del 2017, o la sentencia de la misma Audiencia Provincial de Barcelona de 25 de abril del 2017, sentencia 290/2017. También se interesó por la defensa, interrogó al señor si había sido requerido. Señoría, esa es una cuestión que solo debe ser exigible en los procedimientos civiles, y en el procedimiento penal, el que ocupar una vivienda sin debida autorización conoce que la propiedad no le pertenece, con lo cual de ningún modo debe exigirse que sea requerido previamente. ¿Por qué? Porque la conjunción del tipo penal lo deja perfectamente claro. Alternativa, que ocupa sin autorización o se mantiene en ellos contra la voluntad del titular. En este caso, señoría, la posible interpretación que hace el Ministerio Público respecto de que cuando se adquiere el inmueble se hace a un precio inferior, la verdad es que me parece o sea, que se adquiere el inmueble que uno ocupa y por eso se paga menos. Bueno, una interpretación que no entendemos de la prueba que obra en autos, que esa sea una circunstancia que se haya tenido en cuenta para ocupar. El que compra en el precio que el mercado ha señalado, y ello no debe ser óbice para que una vez que compro y adquiero mi propiedad y la inscribo en el registro de la propiedad, debo estar protegido por el derecho a que uno de los principios del dominio es dominio y posesión, y ello creo que debe ser protegido a través del procedimiento que nos encontramos. Por ello tenemos que debe dictarse una sentencia absolutoria en la que se condene al ocupante como autor de un delito de usurpación de bien inmueble del artículo 145.2 a la pena de 3 meses con una cuota diaria de 6 euros, y como responsable civil conforme a las artículos 109 y 110 que se proceda a la restitución inmediata del inmueble. Formalmente, respecto a la denunciada, no formula Sí, acusación. Sí, disculpe, efectivamente, tal como habíamos hablado al principio del procedimiento, no habiendo quedado constancia de que doña Latifa tenga la posesión inmediata del inmueble, por lo menos desde junio del 2025 hasta hoy, entendemos con un espacio suficientemente largo para pensar que no es su voluntad ocupar el inmueble, y no lo ha hecho y no tiene la percepción esta parte de que esa sea la voluntad de la parte. Muy bien, respecto al letrado de la Latifa, en primer lugar, no hay acusación contra su cliente. Con su venia, señoría, dado que no hay acusación contra mi cliente, pido una sentencia que estime la libre solución. Muy bien, por su parte, señor. Sí, con la venia, señoría. Nosotros nos adherimos a lo manifestado por el Ministerio Fiscal. También vamos a decir que, en primer lugar, sobre la prueba practicada, la prueba no ha generado ni ha acreditado ni existió ocupación violenta ni clandestina, ni tampoco acto posesorio por parte del denunciante. Segunda, sobre la posesión de mi representado. Mi defendido lleva residiendo de forma pacífica y continuada en la vivienda en el 2023, que queda acreditado en los autos, aparte de que estuvo viviendo en el año 2019, lo que cual queda reforzado el certificado de empadronamiento como prueba documental, que acredita el arraigo, la estabilidad y la vocación y permanencia de la misma. Tercera, sobre la buena fe. Señoría, ha quedado acreditado en el presente que accedió de forma a la vivienda con las llaves entregadas a una tercera persona, creyendo de buena fe que estaba alquilando el inmueble, lo que excluye cualquier dolo penal, señoría. En la cuarta parte, señoría, me gustaría que por la vía penal es improcedente, tal y como refiere el Ministerio Fiscal. La jurisprudencia es muy clara, señoría, en la jurisprudencia, tal y como se pone en el principio iura non vincuria del artículo 245.2 del Código Penal. No protege a la propiedad, señoría, sino a la posesión efectiva. Y cuando existe esta situación posesoria consolidada, el conflicto debe resolverse, en su caso, por la jurisdicción civil, tal y como refiere el Ministerio Fiscal. La quinta, señoría, la intervención de la mínima ratio.
aplicando el principio de intervención mínima del derecho penal, tal y como ha manifestado también el Ministerio Fiscal, y ante la ausencia razonable es improcedente, es improcedente. Por lo tanto, procede, señoría, a una sentencia absolutoria. Y mi suplicio final es que por todo ello se solicite la libre absolución de mi representado y se dé por la prueba documental por reproducida. Muy bien. Con todos los pronunciamientos favorables y declarando de oficio las costas procesales. Muy bien, gracias. Póngase en pie el denunciado, por favor. Infórmele que el fiscal ha solicitado su absolución, que la acusación particular pide que sea condenado por usurpación y que su letrado ha solicitado su absolución. Dígale que tiene derecho a la última palabra si quiere alegar algo o no alegar nada. Nada que manifestar. Muy bien, pues visto para sentenciar. Muchísimas gracias. Gracias.